Yo diría que la comunidad se reducía a un número de 30 personas aproximadamente, y pasó algo muy bonito, pero que marcó de hecho la trayectoria de muchos de nosotros en ese tiempo. Es que se nos habló y se nos predicó respecto de Jesús como Señor de nuestras vidas y respecto de la palabra del reino. Eso fue un impacto importante en nuestras vidas. Y comenzamos a notar que en medio de nosotros, los hermanos comenzaron a hacer cosas de las que no estábamos acostumbrados. Tuvimos una revelación, o se nos reveló por medio del Espíritu Santo, una forma de relacionarnos con Dios distinta de la que habíamos entendido inicialmente. Y que no solamente Dios era nuestro Padre, no solamente Dios era nuestro amigo, sino que Jesús era Señor de nuestras vidas. No solamente Salvador, sino que Señor. Un concepto que probablemente ya lo manejábamos y conceptualmente lo hablábamos. Sabíamos que Jesús era el Señor, cantábamos que Jesús era el Señor, pero no vivíamos como si Jesús de verdad fuera el Señor. Entonces yo quiero enseñarles una canción que para el tiempo en que yo la aprendí, más de 15 años atrás, ya era antigua. Hoy día es 15 años, o 16 o 17 años más antigua de lo que cuando yo la aprendí. Es una canción que está en portugués y que es más o menos así. ¿Tienen la letra ahí? Vamos con la letra. Juanpi, ¿tienes un micrófono? Tenemos un solo micrófono. Yo te ayudo. A ver si ustedes me ayudan. Ustedes van a perdonar mi desafinación, pero quiero que entendamos la letra. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Dice: yo decidí, Jesús, elegirte como mi Señor. Elegirte como mi Señor. Mi derecho. Mi derecho es no tener derecho alguno. Mi querer es solamente tu querer. Para esto empeño. Para esto empeño mi palabra en una alianza que hago por amor. De nuevo, al principio. No. Yo decidí, Jesús, yo decidí elegirte como mi Señor. Elegirte como mi Señor. Mi derecho es no tener derecho alguno. Mi querer es solamente tu querer. Para esto empeño mi palabra. Para esto empeño mi palabra en una alianza que hago por amor. Ya, luego vamos a ir con la segunda parte. Podemos volver a la primera parte, la primera estrofa. Yo decidí, Jesús. Fíjense, dice: yo decidí, Jesús, elegirte como mi Señor. Nosotros voluntariamente, amados, voluntariamente. Nadie nos obliga a esto. Voluntariamente nosotros un día levantamos la mano a nuestro corazón, dijimos: yo acepto esa invitación que Jesús está haciendo a mi corazón. Y esta canción lo que hace es simplemente decir: Jesús, yo un día decidí elegirte como el Señor de mi vida. Mi derecho es no tener derecho. No tengo derecho. En el minuto en que yo decido por ti, pierdo mis derechos. Mi querer ahora es solamente tu querer. Ya no tengo sueños, no tengo un propósito
propio, personal. No busco un desafío personal. Mi querer es solamente tu querer. La canción, que es una oración, dice: para esto empeño. La siguiente: mi palabra. Como un hombre de verdad, en esta oración yo empeño mi palabra. Doy mi palabra en una alianza que hago simplemente por amor. No hay otra razón para someterse al yugo de Jesús. No existe otra razón. ¿Podemos cantar esa parte nuevamente? Yo decidí, Jesús, elegirte como mi Señor. Mi derecho es no tener derecho alguno. Mi querer es solamente tu querer. Para esto empeño mi palabra en una alianza que hago por amor. Nuevamente, yo decidí, Jesús. Yo decidí. Vamos, acompáñame, hermano. Que se escuche fuerte. Es una oración. Elegirte como mi Señor. Mi derecho es no tener derecho alguno. Mi querer es solamente tu querer. Y para eso empeño mi palabra en una alianza que hago por amor. ¿Se lo aprendió? En ese tiempo, hace más de 15 años atrás, aprendimos algo que a veces yo creo que se nos ha olvidado. Aprendimos que el discípulo no tiene derecho a tener derecho a algo. El discípulo, en el minuto que acepta a Jesús como Señor de su vida, pierde sus derechos. Y esto era parte de nuestro vocabulario. Nosotros decíamos: no, tenemos que hacer tal cosa para el Señor. Es que el discípulo no tiene derecho a tener derecho. Pierde un derecho. En el minuto en que acepto a Jesús como Señor, amo, único, Rey, soberano de mi vida. La oración sigue. Y luego dice así: acepta, Señor, mi vida. Acepta, Señor, esta alianza. Aroma suave en tu presencia, sea siempre mi Lord. De nuevo: acepta, Señor, mi vida. Acepta esta alianza, Señor. Acepta, Señor, esta alianza. Aroma suave en tu presencia, sea siempre mi Lord. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Aleluya. Quiero compartir hoy, amados, sobre una palabra que Dios ha estado ministrando en mi corazón desde hace algunos meses atrás. He tenido la oportunidad de compartirla con un pequeño grupo dentro del grupo de jóvenes y tuve la oportunidad también de compartirla muy brevemente con
los adolescentes en el retiro de adolescentes. Y que se trata sobre la esclavitud que nosotros tenemos en Cristo. Somos esclavos del Señor Jesús. Esclavos. Así, tal cual. Sin embargo, por distintas razones, es poco común escuchar una predicación o una enseñanza sobre nuestra esclavitud en Cristo. Sin embargo, es más fácil escuchar predicaciones sobre los beneficios de llegar a Jesús, sobre los beneficios de estar en Cristo, sobre los beneficios de estar en la iglesia, sobre la libertad que ganamos al aceptar a Jesús como Señor, la libertad del pecado, pero muchas veces caemos en el error de enfocar nuestra permanencia en Cristo y relacionarla con el cumplimiento de nuestros sueños, con el cumplimiento de nuestros ministerios, con el cumplimiento de objetivos personales, y toda nuestra relación con Dios se ve enfocada, orientada hacia eso. Lo más triste aún es que muchos discipuladores a veces fomentamos el desarrollo personal, el desarrollo y el alcance de ciertos objetivos materiales muchas veces, obviando una parte importante de nuestra identidad en Cristo. Identidad como esclavos de Cristo. Ahora, hay algo que ayuda a esta interpretación o a irnos un poco, o alejarnos un poco de la Escritura, y eso es las traducciones que nosotros vemos en la Biblia. Usted debe saber que existen distintas traducciones para la Biblia. La más utilizada por nosotros a nivel de español es la versión Reina Valera de 1960, pero existen distintas otras traducciones de la Biblia, y por alguna extraña razón existe una palabra que no es fielmente traducida desde el original en griego hacia el español, el inglés y los distintos idiomas. Me refiero a la palabra esclavo, que cuando nosotros vamos a nuestra Biblia nos damos cuenta que la palabra esclavo sale muy pocas veces mencionada en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el original la palabra esclavo está mencionada más de 130 veces. Por lo tanto, el énfasis que hay en esa palabra es un énfasis profundo, fuerte, y que nosotros no se lo damos. Quiero ver un versículo en la primera lámina, Mateo 6:24, dice así: Jesús dijo esto: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra servir en este caso es una de las tantas, de las 130 palabras que les comentaba, que está mal traducida, porque en realidad lo que quiere decir en el original en griego es esclavo. Nadie puede ser esclavo de dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No puede ser esclavo de Dios y de las riquezas. Fíjense lo que dice Romanos 1:1, y aquí es donde Pablo se presenta. Pablo se presenta a los romanos en la carta a los romanos y dice: Pablo, yo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. En realidad, donde dice siervo, el original es doulos, el griego doulos, que significa esclavo. Entonces eso, si lo leemos correctamente del original, sería Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol, por supuesto, pero esclavo primero. Fíjense lo que dice Romanos 1:1, y aquí es donde Pablo se presenta a los romanos en la carta a los romanos y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. En realidad, donde dice siervo, el original es doulos, el griego doulos, que significa esclavo. Entonces eso, si lo leemos correctamente del original, sería Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero.
Luego vamos a ver otros versículos en donde distintos de los otros apóstoles se presentan exactamente igual. Ellos no dicen yo, Pablo, apóstol, yo, Pablo, siervo, como está en nuestra Biblia. En realidad es yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Hasta aquí usted podría decir, pero bueno, ¿cuál es el problema? Que la definición de la palabra doulos en la siguiente lámina, doulos significa esclavo, no tiene otra interpretación. Doulos, cada vez que en griego se refiere a la palabra doulos, se refiere a la palabra esclavo, que significa literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario, frecuentemente o no, por lo tanto en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Ese es un esclavo. No cabe ninguna duda que doulos se refiere a un esclavo y no a un siervo. Un siervo es algo así como un empleado. Y luego vamos a entender que un esclavo dista bastante de la definición de siervo. Para que tenga una idea, en el Nuevo Testamento encontramos al menos 6 palabras en el original en griego que se refieren a siervo. Por ejemplo, una de ellas es diáconos, que de ahí viene la palabra diácono, que es el servicio que una persona da en la iglesia. Tenemos la palabra oiketes, que está relacionado con oikos, que significa casa, y que esa palabra se relaciona con las personas que trabajan en las casas, empleados. Nosotros hoy llamamos nana, de cariño, a las personas que trabajan como empleados en un hogar. Luego tenemos upéretes, que es un siervo, que no sé si alguna vez usted vio uno de estos barcos gigantes antiguos que iban con gente remando. Bien, los que iban en la última parte abajo eran los upéretes, eran los siervos que remaban para que el barco obviamente se moviera. Otra palabra que tenemos en griego es leiturgos, que de ahí viene la palabra liturgia, que tiene relación con el servicio, nuevamente en la iglesia, o en un servicio religioso. Y finalmente tenemos 2 palabras que son paidaské y mistios, de la que provienen las palabras ministro, probablemente. Estas 6 palabras, amado, presta atención, estas 6 palabras están relacionadas con servicio. Servicio en la casa, servicio de trabajo, servicio en una liturgia o más bien en un ambiente religioso, pero ninguna de ellas se relaciona con la palabra doulos, que es la palabra esclavo. ¿Amén? Fíjense cómo cambia el sentido de los siguientes versículos. Vamos con Romanos 6, 16 al 18. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, en este caso está bien aplicada la traducción, para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de ¿qué? Del pecado, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Perdón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos. En realidad siervos es doulos, que significa viniste a ser esclavos de justicia. Luego en Efesios 6:5 dice siervos, que en realidad debiera ser esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que queréis agradar a los hombres, sino como siervos, nuevamente, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o libre. Muchas veces tomamos este versículo sin entender el significado original y simplemente lo aplicamos como nosotros que estamos trabajando debemos someternos y debemos obedecer a nuestros patrones. No es ese el sentido. El sentido es uno y claro. Es que los esclavos de ese tiempo debían someterse a sus amos. ¿Y por qué? Primero, solamente clarificar que la Biblia en ninguna parte rechaza o está a favor de la esclavitud. Lo único que hace, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es que expone una práctica que era habitual. En el tiempo de Jesús existía la esclavitud. En el tiempo de Abraham existía la esclavitud. Había esclavitud. La Biblia no la rechaza, no la refuta, ni tampoco está a favor. Solamente la menciona. Pero en este tiempo, en el Nuevo Testamento, comenzó a ocurrir que muchos esclavos comenzaron a aceptar a Jesús como Señor de sus vidas. Entonces ellos entendieron el mensaje tal cual como debía ser, y esto significaba entonces, ellos podían pensar, ahora yo soy esclavo de Jesús, entonces ya nadie me puede mandar, ya nadie me puede ordenar. Pablo dice, momento. Esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Por qué? Más adelante dice, sino como siervos, como esclavos de Cristo. Es decir, ese esclavo que no tenía derecho a tener derecho alguno, que no tenía nacionalidad, que le pertenecía completamente a su amo terrenal y que aceptaba a Jesús como Señor de su vida, Pablo le decía, esclavo, tú ahora eres esclavo de Cristo, pero en la tierra sométete a tu amo. No, es que yo voy a dejar a mi amo y me voy a ir a predicar a las naciones. No, esclavo, sométete a tu amo. Como esclavo de Jesucristo. El esclavo no tenía derecho propio, no tenía libertad, era dueño. A nosotros nos cuesta entender esta figura porque nosotros no tenemos conciencia de lo que significa la esclavitud. En Chile se fue abolida la esclavitud por ahí por el 1813 aproximadamente, pero ninguno de nosotros tuvo alguna vez un esclavo. Por tanto, no tenemos la conciencia y cuando la Biblia habla de esclavo, no lo relacionamos muy bien. Hay otras naciones, Estados Unidos, por ejemplo, en donde todavía la esclavitud es un tema. La gente de raza negra le duele este concepto. Un blanco no puede ni siquiera pensar en decirle esclavo a un negro, lo matan. Porque ellos tienen muy intrínsecamente este concepto. Nosotros no lo tenemos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 7, 21, 23. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Aquí nuevamente nos enfrentamos con una de las pocas traducciones correctas de la palabra dulos. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de ¿quién? De Cristo. De Cristo. O sea, da lo mismo si tú eras esclavo o eras libre, pero en el momento que tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, te vuelves un esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Amados, desde mi punto de vista, no existe otra definición más clara en la Biblia que justamente esta de lo que nosotros somos. Fuimos comprados por precio de sangre. Esa es la definición de un esclavo. Un esclavo es comprado. Un esclavo es adquirido.
En la antigüedad muchos esclavos que tenían grandes deudas, ellos iban y se vendían a sí mismos para pagar sus deudas. Pagaban sus deudas, porque si no los mataban, pero luego se sometían a esclavitud y perdían absolutamente todo. Ahora sus vidas pasaban a pertenecer a otro. Bueno, nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo pagó un precio por nosotros. ¿Nos libertó del pecado? Por supuesto. ¿Somos absolutamente libres? No. Somos libres del pecado, pero pasamos automáticamente a ser esclavos de Cristo. No hay un término medio. Hemos aprendido que o estoy en el reino de las tinieblas o estoy en el reino de Dios. No hay un término medio. O soy esclavo de Satanás y del pecado, o soy esclavo de Dios, de Jesús. No hay un término medio. Entonces la pregunta que yo creo que usted se está haciendo es, ¿por qué, si el término doulos es tan claro, significa esclavo, por qué entonces las traducciones de la Biblia no lo traducen como corresponde? Yo creo que sería importante primero descartar falta de entendimiento. Es decir, creo que todas las traducciones de la Biblia están conscientes de que el término a utilizar en estas palabras es esclavo. ¿Por qué no lo usan entonces? Me atrevería más a decir que por falta de coraje, o tal vez incluso por falta de revelación, o tal vez simplemente por no polemizar. Fíjense que 1/5 de la población del Imperio Romano eran esclavos. Es decir, 1 de cada 5 en el Imperio Romano era esclavo. Los esclavos recibían la honra que tenían sus amos, pero en definitiva era el amo el que definía cuál era el destino del esclavo. El esclavo solamente tenía un objetivo en su vida, y ese objetivo era complacer a su amo a través de su obediencia a él. Dios permitió que el pueblo de Israel sirviera por muchos años como esclavos en Egipto. No es que Dios lo quisiera, pero lo permitió. El concepto de esclavitud, entonces, para muchos pueblos, amados, para muchos pueblos es fuerte. No es fácil. Imagínense a ustedes lo que significaría ir a Estados Unidos o ir a Europa, a una iglesia de afroamericanos, de personas de color, y predicarle este concepto. Ustedes están llamados a ser esclavos. O sea, la mitad de la iglesia, o el 100% de la iglesia, se paran y se van a otra iglesia donde no prediquen eso. Que me digan a mí, o que nos digan a nosotros, que debemos ser esclavos de Jesucristo, la verdad que no nos genera mayor conflicto. Pero decirle a una persona que es descendiente de esclavo, que tú fuiste llamado en Cristo para ser esclavo, es algo muchísimo, muy fuerte, amado. En el tiempo greco-romano, en donde fueron escritas todas estas cartas, epístolas, el concepto era clarísimo. Cuando Pablo se presentaba como esclavo de Jesucristo, todos entendían que era esclavo. Nadie entendía ese significado como siervo. Hoy nosotros nos presentamos y identificamos, no, ese es siervo de Dios. ¿Ha escuchado usted hablar de una persona, un ministro? Ese es un siervo de Dios. Bueno, Pablo, cuando él se presentaba, decía, yo Pablo, siervo, en realidad no decía siervo, yo Pablo, esclavo, y todos sabían a qué se estaba refiriendo. Nadie tenía una sola duda de que Pablo quería decir
que era esclavo. Dentro de las normas de interpretación de la Biblia, nosotros podemos entender de que no podríamos entender de un texto algo distinto de lo que el autor de la carta quiso decir, o de que los que reciben esa carta debían entender. Sin embargo, nosotros muchas veces entendemos que esta palabra solamente se refiere a un siervo, como alguien que sirve, pero hay una diferencia importante en eso. Ningún dueño de un esclavo en esa fecha, amado, se levantaba un día, juntaba a todos sus esclavos y les preguntaba: a ver, esclavos míos, ¿cuáles son sus sueños para cumplir? ¿Cuáles son sus objetivos para este año? Ningún dueño de esclavos se acercaba y les preguntaba: ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que quieres que yo te dé? Nadie lo hacía, ningún dueño, ningún amo. ¿Por qué? Porque el único objetivo de un esclavo era servir y dar su vida y complacer a su amo. No existe ni existía otro sentido distinto para un esclavo. El esclavo lo único que quería era ser libre, y la persona que gozaba del honor de ser libre, lo único que quería era no perder esa libertad, aprovecharla y jamás nunca ser un esclavo. Por lo tanto, cuando uno dice: oye, qué fuerte decir a las personas que tienen que ser esclavos de Cristo. Bien, esas personas que entendían perfectamente el concepto de esclavitud recibieron esta palabra, y a los esclavos se les dijo: esclavos, ustedes están llamados a ser esclavos de Cristo. Ellos que solamente anhelaban la libertad, se les invitaba o se les convidaba a ser esclavos de Cristo. Y aquellos que eran libres, cuyo mayor tesoro era la libertad, se les invitaba igualmente a ser esclavos de Cristo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Por lo tanto, amado, para un esclavo, para un griego, era chocante este concepto. Cuando uno analiza la literatura griega y su relación con sus dioses, uno solamente ve una buena relación con sus dioses y una relación de amistad. Jamás ves en la literatura griega que los griegos son esclavos de sus deidades. Jamás. Por lo tanto, decirle a un griego: oye, Jesús quiere ser el Señor de tu vida, ¿qué significa eso? Que tú vas a ser esclavo de Jesús. Ese no. ¿No? Fíjense cuáles son las diferencias entre un siervo y un esclavo para que podamos entender este concepto. Miren, un siervo era contratado para trabajar en una casa como empleado. Es decir, todos los que nosotros hoy trabajamos en un trabajo como empleados, podríamos estar dentro de la categoría de siervos. Es decir, un siervo era un empleado. Ellos podrían renunciar y buscar otro empleo si no les gustaba. Los siervos podían trabajar en más de un trabajo. Yo no sé usted, pero yo hace muchos años que tengo 2 trabajos. Trabajo durante todo el día en una empresa, y ciertos días de la semana soy profesor de una universidad hace más de 10 años, y ahí también soy empleado. Entonces, cuando salgo de mi trabajo a las 6 de la tarde y llego al otro trabajo, a la universidad, en la universidad soy empleado de la universidad. Sirvo en 2 empleos. Hay muchas personas acá probablemente que también sirven en 2 empleos. Tal vez los casos más comunes son las personas que trabajan como empleados de casa particular, que a veces tienen algunos días unas casas y otros días otras. Entonces, el versículo que dice que ningún siervo puede servir a 2 señores, ¿está correcto? No, porque un siervo
sí puede servir a dos señores, pero un esclavo no. El esclavo no puede decir, terminó mi jornada, voy a ser esclavo de otro señor. No, es imposible. Lo matan en el minuto que sale de la casa o en el minuto que lo dice, lo matan. ¿Nota la diferencia y cómo cambia el contexto diciendo siervo o diciendo esclavo? Un siervo puede servir en dos empleos. Un siervo puede servir. Un esclavo no puede ser esclavo de dos señores. O eres esclavo de uno o eres esclavo de otro. Amado, que el Espíritu Santo traiga revelación de esto. Los esclavos eran de propiedad y no podían salir. El esclavo no podía decir, me voy con vacaciones, me corresponde por derecho 3 semanas de vacaciones. Los esclavos no tenían ninguna libertad para renunciar o dejar su servicio ni irse a ningún lado. Pertenecían a su amo y vivían para servirles. Amado, un siervo puede servir en dos empleos. Un esclavo no puede ser esclavo de dos señores. Lo digo de otra forma. Hay personas acá en medio nuestro que sirven en la iglesia, que sirven a Cristo, pero no son esclavos de Cristo. Sirven a Dios y sirven a Satanás. ¿Pero cómo? Porque solo son siervos, solo sirven, solo activan, solo hacen cosas. Pero un esclavo no comparte con otro señor, sino solamente con Cristo. Amén. Si tú eres esclavo de Dios, entonces todo lo que haces y lo que dejas de hacer, lo haces por amor al Señor y porque Él es tu amo, tu dueño, el soberano sobre tu vida. Pero si lo que tú haces es simplemente venir, poner una cara bonita, cantar y servir, perfectamente puedes estar sirviendo a Satanás los demás días de la semana. Así es. ¿Me entiendes? Amén. Un siervo no puede servir a dos señores. Esa versión, esa traducción de siervo es errada. Un esclavo no puede ser esclavo de dos señores. No puede, porque solo le pertenece a uno. En el minuto que el esclavo sale de la propiedad de su amo, está sentenciado a muerte. Amén. En definitiva, es el amo el que define lo que ese esclavo puede hacer o no. Así es. Pero si yo soy siervo, así como en la mañana sirvo en este trabajo y en la tarde sirvo en este otro trabajo, perfectamente puedo estar haciendo cosas que le agradan a Dios y luego puedo estar sirviendo a Satanás. ¿De qué forma? Con mi carácter, con mi forma de hablar, con la forma de las cosas que hago. ¿Me entiende, amado? Amén. Amén. ¿Eres siervo o eres esclavo? No estoy pidiendo que me responda, porque la respuesta correcta siempre va a ser decir soy esclavo. Pero estoy preguntando a tu corazón, respóndete a ti mismo. ¿Actúas, vives como siervo? Porque el siervo se siente necesario. El siervo piensa que él es importante. A mí me necesitan en la comunidad. Es que si yo no estoy para tocar la guitarra, no hay otro que toque. Tengo que servir. Estoy en pecado. Estoy con cosas guardadas en mi corazón. Pero no importa, porque Dios me perdona. Yo tengo que servir. Está equivocado. Así es. Dios quiere esclavos de Cristo. Amén. Que vivan solo para agradarlo a Él. El siervo, al contrario del esclavo, está ministrando, o le estoy poniendo solamente un ejemplo para que ninguno de los músicos piense nada. Está sirviendo aquí en la iglesia, está activando, está haciendo cosas, pero está con su mente en sus proyectos, en su empresa, en sus estudios, en sus cosas personales, lo que va a hacer el próximo año, a dónde se va a ir de vacación, porque ese siervo viene a prestar un servicio. No necesitamos servidores. Entiéndanme en el contexto que estoy hablando, por favor, hermano, que no me malinterprete. Un esclavo, por supuesto, que es un servidor.
Amén. Pero la diferencia entre el siervo y el esclavo es que el siervo solamente está haciendo porque sabe que tiene que hacerlo, porque sabe que a los ojos de los demás es lo correcto, pero el esclavo está tocando la guitarra y está pensando en cómo lo hago mejor, cómo voy a expandir el reino, cómo con mis estudios, cuando yo sea profesional, voy a expandir el reino. El siervo está pensando en cómo voy a ganar plata después que salga de la universidad. El siervo que viene aquí y sirve en cualquiera de las áreas como servidor, en cualquiera de los ministerios, está pensando en su beneficio personal, está pensando en satisfacerse, incluso satisfacerse con su servicio. El esclavo está pensando en expandir el reino. Amén. Yo estoy convencido, amado, que nosotros hablamos más de reino de lo que de verdad practicamos. Y que el Espíritu Santo nos confronte y que nos volvamos completamente al Señor. ¿Amén? Amén. ¿O no amén? Amén. Permiso, no. Note que este tema o este concepto es tan importante que hay un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, exclusivamente referido a una relación de esclavitud. Nosotros podemos ver que en la historia, cuando un esclavo escapaba, ese esclavo luego de ser preso, era el amo el que definía el destino de esa persona. En la mayoría de las veces no se salvaban de los latigazos públicos y en algunos casos llegaban incluso a la crucifixión de los esclavos que se escapaban. ¿Por qué hacían eso? Eso lo hacían exclusivamente para dar una enseñanza para presta atención, no se desconcentre, hermano. Cuando un esclavo escapaba, lo más común era que lo azotaran, para que los demás esclavos vieran eso y no intentaran escapar. Y en algunos casos, otros, simplemente los mataban públicamente para que todos los esclavos supiesen cuál iba a ser su destino si en algún minuto ellos decidían escapar. Fíjese que en Filemón, Filemón es un libro del Nuevo Testamento que tiene solamente un capítulo. Y en ese capítulo, Pablo le escribe a Filemón para hablarle de Onésimo. Onésimo, todo el capítulo trata de este tema. Dice, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, te hablo desde la cárcel, y le cuenta que en la cárcel conoció a Onésimo. Y Onésimo aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida no es simplemente que yo levanto la mano y lo acepto, sino que implica que a partir de ahora mi Señor es Jesucristo. Entonces, por indicación de Pablo, Onésimo regresa a donde Filemón, su amo. Onésimo era amo, dueño. Perdón, Filemón era dueño de Onésimo. Y Onésimo se había escapado. En algún minuto lo tomaron preso y en la cárcel conoció a Pablo. Pablo le habló del Señor Jesucristo y él entregó su vida a Jesús. Cuando Onésimo tiene libertad, Onésimo va a restaurar con su vida y vuelve donde Filemón. ¿Pero qué significaba que volviera donde Filemón? Que tenían que darle látigo, incluso lo podían hasta matar. Y Filemón tenía derecho a hacerlo. Pero Filemón era hermano en Cristo. Filemón era discípulo. Entonces Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice, amado Filemón, espero que estés bien en la iglesia, bla, bla, bla. Bueno, te cuento que Onésimo aceptó a Jesús como Señor de su vida, al igual que tú y yo.
Y es por eso que en el amor en Cristo te encarezco, te pido, por amor, que lo recibas como si fuera yo. Le dice, si en algo te causó alguna deuda, si él te debe algo, ponlo a mi cuenta. Pero recíbelo como un hermano en Cristo. En alguna parte de Filemón, Pablo le dice, antes tú eras dueño de él, pero como que no servía mucho, pero ahora en Cristo, él sirve para expandir el evangelio del reino. Recíbelo. A mi hijo Onésimo. El concepto de esclavitud, amado, es clarísimo en el Nuevo Testamento. No cabe lugar a interpretación. Miren lo que dicen los demás apóstoles en la siguiente lámina. Fíjense en Filipenses, Pablo dice, Pablo y Timoteos, esclavos de Jesucristo. Gálatas 1:10, nuevamente Pablo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Santiago, el apóstol Santiago dice, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto no es coincidencia, amado. Esto no es poesía. Es de verdad. Personas que aceptaron a Jesús como Señor de su vida. Señor y Salvador. Judas, el Judas bueno, obviamente, dice, Judas, esclavo de Jesucristo. No es siervo. No, yo no soy aquí el siervo. Soy el siervo de Dios. No. Rodrigo, esclavo de Jesucristo. Pedro se suma y dice, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. No cabe duda de que tenemos un llamado no para ser siervos, no para servir. Tenemos un llamado para ser esclavos. El esclavo, por supuesto que sirve, pero el esclavo solo tiene un objetivo, agradar a su amo. Amén. No servirlo. Dios no nos necesita. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Amén. Dios quiere esclavos, no siervos. Repito, el esclavo, por supuesto que es un siervo, por supuesto que sirve, por supuesto que está dispuesto. Pero hay una diferencia importante entre ser esclavo a ser simplemente un siervo. Fíjese lo que implica ser un esclavo, las características de un esclavo. La siguiente, ahí. Dice, un esclavo es comprado por precio. Un esclavo debe obediencia absoluta a su amo. Un esclavo es sujeto a un solo amo, no dos. Un esclavo depende totalmente de su amo. Para todo, absolutamente todo. Un esclavo recibe disciplina y premios de su amo. Todo a discreción de su amo. La razón de la existencia es simplemente agradar y complacer los deseos de su dueño. Ese es un esclavo. Ahora, ¿qué significa?